insisto, tampoco hay que comprar todos estos ingredientes, ¿no? Uno puede ir matizando y con cortes más económicos. Vas a comer una empanada, a lo mejor la puedes mezclar con un anticucho, un pedacito de carne, con ensalada, etcétera. Pero que el costo de la vida está caro, está carísimo. Testigo de esto fue la actriz Solange Lackington, quien está con nosotros y quien publicó en sus redes sociales y quiso compartir con todos una experiencia que vivió ella en el supermercado. Esto y cosas peores se viven a diario, dice el sentido relato, ¿no? De Solange, tras ver llorar a una mujer en el supermercado. Ella se encontró con esta señora, le pidió permiso además para registrar lo que estaba ocurriendo y ella nos va a contar en primera persona qué fue lo que pasó. Solange, bienvenida al programa, un gusto estar contigo. Hola. Hola, no sé si me escuchan bien, ¿me ven? Perfecto, muy bien, Solange. Te vemos y te escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Cuéntanos todos los detalles. ¿Se puede decir supermercado? Por supuesto. Sí, dale. Bueno, yo estaba en el Líder, ¿ya? Ajá. Cosa que quiero aclarar, que mucha gente en las redes sociales pensaba que yo estaba en el Jumbo. Hay tanto prejuicio respecto de uno por ser una persona pública también. Entonces, nada, yo había terminado de hacer mi compra y me voy yendo con el carro y veo a una señora que está detenida con su compra que también ya había comprado ella. ¿Ya? Y se agacha frente a su carro y comienza, yo no sabía si se estaba sintiendo más, si estaba como viniéndole un ataque o algo, y empieza como a angustiarse y a llorar mucho. Entonces me detuve, le pedí a uno de los guardias que por favor me consiguiera un vasito con agua con azúcar, qué sé yo, y me acerqué a ella y le pregunté si la podía ayudar, que qué le pasaba. Y la señora me empezó a contar que estaba muy, muy angustiada porque acababa de comprar y me mostró su boleta, yo la vi, la boleta era de 52 y fracción, y llevaba lo que está en ese carro, que lamentablemente la foto, claro, a mí no me quedó bien puesta porque en la parte alta llevaba una caja con 12 litros de leche, creo, un queso crema y una caja de mascarillas. Entonces ella empezó como a justificarse conmigo respecto de lo que estaba comprando, cosa que ya me pareció no al lugar. O sea, uno no tiene por qué estar dando explicaciones y justificando lo que compra y lo que no compra, o lo que considera que necesita o no necesita, o por último el gusto que quiere darse o no quiere darse, ¿no? Entonces me decía y me explicaba, me decía que llevaba cereales, por ejemplo, porque los niños, entre tomar un té con un té pelado o una leche con té, que significa tener que hacer un pan, y si no tiene pan, prefiere darle leche con cereal, que es más contundente. Claro. Luego explicaba que llevaba una caja hamburguesa porque resulta que si compraba una bandeja de carne molida de medio kilo le costaba 1.500 pesos menos que la caja de 10 hamburguesas, y con una bandeja de medio kilo no hacía 10 hamburguesas. Entonces me fue justificando todo lo que ella iba llevando, que llevaba unas galletas, no sé, de estas como integrales, porque ella tenía problemas con su colon, no sé qué, y por último eso le duraba mucho porque se tomaba las tardes un té con 2 galletas con mermelada o queso crema con mermelada, que era como su gran gusto que se daba a su hora. Esa era su cena. Era su cena, una taza de té con 2 galletas con queso crema y mermelada. Luego las mascarillas, yo le dije, pero señora, lo único que le puedo decir es que las mascarillas en la feria cuestan 1.500 pesos, una caja con 50 mascarillas. Y no vamos a hablar de la calidad de las mascarillas, por favor, creo que no al lugar, porque está más que probado que con todas las vacunas y con las mascarillas más caras o exquisitas, la gente se enferma igual. Entonces se contagia igual del COVID, así que nada, las mascarillas. Y claro, me explicó que había ido sin mascarilla a comprar al supermercado, se le había olvidado llevar una mascarilla y tampoco tenía tantas en la casa, entonces se vio en la obligación de tener que comprar dentro del supermercado una caja con 25 mascarillas que le costó 5.900 pesos. Entonces siento que hay cosas que uno no puede obviar y pasar por alto, y por eso hice la publicación. Ella misma incluso me dijo que estaba entre que tenía pena, frustración, impotencia, rabia, que decía, ¿con dónde va a llegar con esto? ¿Cuándo va a parar esto? ¿No? ¿A dónde iremos a parar con esto? Y nadie hace nada. Entonces me reconoció, obviamente, que yo era una actriz, y me dijo que por qué yo no hacía algo de denunciar esto, de mostrar esto que está ocurriendo. Entonces, claro, ahí yo le dije, mire, yo no tengo tribuna en este minuto, no estoy en pantalla, en televisión, tampoco es mi labor hacerlo,
pero yo no sé si a usted no le molesta, yo le puedo tomar una foto de su carro y la puedo poner en mis redes sociales y hablar sobre, Solange, por favor, hágalo. Claro. ¿Tuviste la oportunidad en esa conversación de saber un poco más de ella, más allá de la escena, de angustia, que significa hoy día enfrentar la compra necesaria y no tener plata para financiar la operación, digamos, de alimentarse, que es algo, me parece que o sea, estar discutiendo 2 galletas y lo que la gente le pone encima, me parece que ya estamos en el peor de los mundos, digamos. O sea, a uno se le paran los pelos solamente de entrar a conversar, de que el tema país sea si una persona, con quién una persona acompaña un té. Digamos, ese es como es el conflicto del día. Me parece que es una cosa brutal. Exacto. ¿Tuviste la oportunidad de saber algo más, de indagar en su biografía? Ella era una señora jubilada que vivía con su hija y sus nietos, y también algunos hijos que todavía vivían con ella, creo que una hija, un hijo. Entonces, claro, entre todos había una que estaba, su hija estaba cesante en este minuto y vivían prácticamente con su jubilación, que también convengamos, ¿no? Que las jubilaciones son súper pésimas, horrible, indignas. Entonces, claro, entonces como que entre todos hacían pegas esporádicas también, de repente cosas, y lo entiendo absolutamente, porque sabéis que hoy día esta es una situación que nos atañe a muchísimos, muchísimos y muchísimas, a unos más, a otros menos, pero yo también me doy cuenta, yo no soy una ingeniera en economía ni nada, pero soy una economista doméstica, ¿no? He criado a 5 hijos, sé lo que significa ir al supermercado y cómo con ese dinero que hace un tiempo atrás comprabas tal vez más cosas, ahora ya no estás Solange, llevando. Fíjate que nosotros acá en Mega en Prensa hace un tiempo hicimos un especial sobre la crisis de inflación que está viviendo Chile. ¿Te acuerdas tú, Soledad? Sí. Y uno de los ejercicios que hicimos, que es un ejercicio que después mucha gente nos dijo que nos reflejaba, es lo que te pasó a ti con esta señora. Nosotros colocamos acá un carro de supermercado y con un monto de dinero colocamos el carro de supermercado que se podía comprar hace un año y lo que se puede comprar ahora. Y la diferencia es abismante. Un carro lleno el año pasado y un carro a menos de la mitad por un monto determinado. Además, el ejercicio, deja acotarte, fue súper exacto, porque se tomaron los precios que se habían publicado. Los precios, en ese claro, momento. Exactamente. Fue un ejercicio muy definido en ese sentido. Lo que quería decirte es que lo que tú viviste con esa señora es lo que deben estar viviendo miles y millones de chilenos que el año pasado compraban con la misma plata muchas más cosas y ahora solo alcanza para ese poquito los carros. O sea, tú nos estás mostrando un drama que están viviendo miles de chilenos y yo te lo agradezco porque estas cosas hay que visibilizarlas para entender el problema de la inflación, del grave problema de la alta inflación. Ahora yo creo... Sí, Solange, perdona, te interrumpí. Sí. Cuéntanos. A mí lo que me llamó la atención, o sea, a mí me gusta mucho que la gente opine respecto de esto. Me parece que es importante que también hay una necesidad muy grande de la gente de hablar respecto de esto que está pasando, ¿no? Y opiniones diversas, y qué sé yo. Pero a mí lo que también me llamó la atención de la gente, leía algunos comentarios, no todos, pero sí leí algunos. Algunos también traté de contestarlos muy educadamente, porque siento que igual hay una agresividad y una violencia muy grande en la gente que se siente con la libertad de escribir lo que quiere en tus redes sociales. Solange, ahí hay un punto. Cada uno puede escribir lo que quiere y se hace cargo de lo que dice, pero es interesante, más allá de lo que dice uno u otro, es la bajada que uno haga de eso, porque ¿quién podría, no sé, quién podría denostar o quién podría ponerse, digamos, en la vereda del frente de un caso que uno puede disentir de las razones, de las posibles soluciones, pero el hecho en sí mismo, respecto de que hoy día estamos con una crisis brutal, yo me parece que es incuestionable. O sea, ¿qué te decía la gente o esa gente? O sea, no, gente como comentando que debatía algunas personas como no creyendo que esto era real. ¿No? Como, no, imposible con esa plata comprar eso. O sea, hice el ejercicio, fui al Jumbo y anoté los precios y no da con eso. Después otra gente decía, bueno, ¿y por qué la señora consume eso? ¿Por qué no compra
¿Cómo se le ocurre comprar plátano? Que compre manzana. ¿Por qué lleva cereales? ¿Por qué lleva una...? O sea, como bien pequeña la discusión de ella. O sea. ¿Entiendes? Entonces eran discusiones muy, para mi gusto, que no ha lugar. Esa es la verdad. Sí. Porque, ahora, Solange, yo creo que... es de comprar lo que quiere, ¿entendés? Como que eso no está en telejuicio. Sí. Después otra gente diciéndome que, bueno, que se imaginaban que como yo... No, ¿para qué te digo? O sea, que usted tiene el bono artista. No tengo el bono. A mí no me dieron es nuevo el bono artista. No, es un bono a la cultura. El planteó Boris. El bono a la cultura. Los 450.000 pesos que le dieron con nuestros impuestos. Señora, yo no tengo el bono, no recibí bono. Bueno, aunque lo hubiera recibido, no es que no pasa por ahí necesariamente. Ahora, creo Solange, y me parece, o por lo menos lo que yo empujo, salirnos un poco también de las redes, de la cantidad de cosas que se hablan. En la medida en que uno publica algo, sabe que algo va a pasar ahí, algún comentario va a haber. A mí me parece más interesante que lo que tú estás mostrando en el carro, propiamente tal, es el drama que hay detrás de los carros de, no sé, el 90% de la población en Chile. O sea, eso es efectivo y nosotros hicimos el ejercicio acá, hoy día alcanza para menos, a todos nos alcanza para menos. Lo que pasa es que habemos algunos que tenemos más posibilidades efectivamente de resistir eso que nos alcance para menos. Pero yo creo que ese drama, ¿no?, refleja una realidad social que básicamente es el fenómeno de la inflación, que está extremadamente complejo y donde las personas efectivamente hoy día han cambiado no solo sus hábitos alimenticios, sino que también sus hábitos de consumo, lo que privilegian y sus formas de pago. Y es aquí donde Roberto nos puede ayudar. Roberto, desde el momento en que se abrió la posibilidad de pagar los supermercados con tarjetas de crédito, que ese ya es como el nivel máximo de la deuda, cuando para alimentarte tienes que hacerlo vía crédito, ¿efectivamente fue mucha la gente que terminó comprando así o es más hoy día las personas que compran, es mayor el porcentaje de personas que compran hoy día con crédito sus alimentos? Sí, hay estudios que indican que el pago de las compras del supermercado con tarjetas de crédito, porque una es la de débito, que uno al final está pagando cash de alguna forma, pero de crédito se ha disparado en los supermercados. Se ha disparado porque la gente está haciendo una bicicleta en las compras de la semana o de 2 semanas o del mes. Claro, si no tienes efectivo para... grafica el momento... Mira, eso ya venía subiendo de antes de esta crisis inflacionaria. Ya venía subiendo, y lo que es súper complejo, porque endeudarse en la compra del supermercado es súper peligroso, porque tú haces una compra quincenal, por decirlo. Te endeudas y dices 3 cuotas, pero luego en 15 días más va a ir de nuevo por tu compra quincenal y va a hacer otras 3 cuotas más. Y ahí entonces se te van superponiendo la deuda. A ver, ahí hay un elemento, mira, yo creo que aquí hay una dimensión humana que es la que rescata Solange y que, digamos, es una discusión interesante que ella abre a través de esta publicación. Pero también hay una bajada que es un poquito más estructural y que tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Claro. A mí me gustaría saber qué se está haciendo para recuperar el crecimiento, para repartir mejor ese crecimiento, para poder controlar la volatilidad del dólar. Yo sé que hay una serie de factores que no corresponden a agenda doméstica. Estuve hace muy poquito en Estados Unidos y la verdad que la inflación allá es un desastre. O sea, cualquier restaurante pides 2, 3 cosas y son $100. Que sumado a la volatilidad de nuestro dólar, o sea, son 90.000 pesos. Y los norteamericanos lo están sufriendo. O sea, el Reino Unido ha experimentado alzas las más grandes vistas en 30 años. Entonces, la pandemia nos dejó con esa consecuencia, ¿no? De tratar de reactivar la matriz productiva mundial y se ha hecho más lento de lo que uno pensaba. Pero, bueno, uno podrá tomar algunos remedios a nivel local. Hoy día estamos en una discusión... Se han tomado remedios. Sí, se han tomado remedios, pero yo quiero preguntarte respecto de la clase media, porque las clases populares hoy día... Las clases populares reciben asistencia, son, por razones obvias, las primeras en tener, digamos, atención del gobierno, y está bien que así sea, no voy a cuestionar eso, porque están más desprovistas, más carentes. Pero la clase media chilena, y la pandemia lo demostró, es una clase media muy muy frágil. No es una clase media al estilo del primer mundo, donde la clase media tiene una casa que está a medio pagar o casi pagada, donde esa clase media tiene seguros de ahorro. En fin, nuestra clase media es una clase media muy frágil, que está a punto de caer, digamos, en el estrato inferior
por cualquier tipo de estornudo mundial. Entonces, hoy día se está pensando en la clase media. ¿Y a quién llamamos clase media? Porque me atrevería a pensar que para el sistema probablemente la señora que compró debe haber sido clase media. Claro. Exacto. Sí, qué interesante. Qué interesante lo que estás diciendo, porque creo que ese es el gran punto también, ¿no? Como de definir a quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿A qué estrato pertenecemos? Y qué posibilidades tenemos de sobrevivir a esto? Porque suben los precios, es cierto. Justificaciones hay miles, desde el COVID, desde la guerra, Rusia, etcétera, miles de cosas, pero no suben los salarios, no suben los sueldos. Solange, de esto, perdona por la pregunta personal, pero creo que en parte ya hablaste de eso, por eso te lo pregunto. ¿A ti también te pasa? Pero por supuesto. O sea, yo en este minuto, además, estoy cesante en cuanto a trabajo de televisión o trabajo realizado como constante, permanente, ¿no? Entonces, no tengo un trabajo estable. Los actores nunca hemos tenido un trabajo estable. Y sabemos que cuando tenemos un contrato por un periodo de una telenovela, son 7 meses, pero el año tiene 12 meses. Entonces, uno tiene que saber dividir ese sueldo en 12 meses. Exacto. Entonces, ya no es lo mismo que yo no sé, con esto se baraja y tener capacidad de ahorro dentro de lo que se pueda, pero también desmitificar un poco eso. La gente cree que los artistas somos superstars. No, esto no es Chile, para empezar. Y luego uno tiene que saber hacer miles de malabares. Yo también lo hago. O sea, yo dejé de ir a comprar a ciertos supermercados hace muchísimo rato, desde que se inició la pandemia y desde que se juntó justo con mi periodo de que quedé un poco sin trabajo. Luego volví a las verdades ocultas, ahora de nuevo estoy sin trabajo. Esto es así, tampoco es una cosa que yo me estoy llorando, quejando. No, mi vida es así, estoy feliz, hago otras cosas, escribo, hago teatro, en fin, clases, ¿no? Es que yo creo que era el supermercado y veo cómo me cuesta armar mi canasta también familiar, y he tenido que suprimir ciertas cosas, cambiarlas por otras, y en fin, sí, claro. Es así. Oye, Solange, y qué sé yo, estas cosas más de negocio chiquitito también, creo que hay que dar. No quería perder el tema de la clase media. Porque era para retomar lo que habías preguntado. Porque sabes que la clase media nos está viendo ahora. Es que eso es lo más... Probablemente no está viendo. Usted que está viendo, probablemente usted la han llamado clase media, la han utilizado políticamente también, porque es un label, como una marca que da muchos réditos políticos también. Todos quieren ayudar a la clase media, pero al final nadie lo hace. Nadie sabe bien quiénes son, qué esperan, qué quieren. Y finalmente yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, pero la clase media es la que mueve este país. Sí, ahora yo creo que sería injusto decir que no se han tomado medidas. No, por eso te pregunto, ¿se han tomado medidas? A ver, como lo dice Solange, yo creo que esta crisis inflacionaria nos ha tocado a todos, a todos. O sea, ve tú, por ejemplo, el dividendo hipotecario, lo que ha subido. Ahora hay analistas que dicen que el IPC que viene, que se va a conocer el día 8, el IPC de agosto, de nuevo va a ser en torno a un 1%, por lo tanto la inflación anual va a llegar a 14 y de nuevo la UEF va a subir mucho. Por lo tanto, ahí la gente que paga dividendo hipotecario es un masazo. Yendo al tema de la clase media. ¿Los arriendos están todos indexados a la UEF? Los arriendos, la mayoría. Sí, bueno. Eso también implica clase media. Y ojo, hay muchas personas que han perdido la condición de clase media producto de esta situación inflacionaria que está viviendo Chile y el mundo. Yendo a tu pregunta, José Antonio, ¿se han tomado medidas para ayudar a la clase media? ¿Son todas, se podría hacer algo más? Uno cree que sí, pero a ver, nombremos. Por ejemplo, la parafina está 300 pesos más barata y ahí abarca harta clase media. Sí, además... Si no se hubiera tomado esa medida, estaría en 1.300 promedio. Y además es una ayuda súper regresiva en el fondo, porque abarca a todos. Da lo mismo quien vaya a comprar parafina, se benefician clase media, medias altas, medias bajas. Ahí agarras clase media, incluso agarras clase media alta, por esto de estas estufas más sofisticadas. La parafina. La benzina está 400 pesos más barata de lo que debiera estar, producto de los subsidios que también se están realizando, un subsidio parecido a lo que se hace con la parafina. Ahora está el gas popular, que es una medida que se está haciendo con los municipios, la ENAP, entró la ENAP ahora, estos balones rosados que están también a un precio un poco más conveniente.
se han congelado algunas tarifas. Las tarifas eléctricas hace 3 o 4 años que deberían haberse ajustado, están congeladas y ahora la están aguantando y se está viendo en el Congreso. Ahí ya llevo 5 medidas que van a la... ¿Qué punto es? ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy de acuerdo y creo que han sido medidas súper buenas y estoy plenamente de acuerdo con ellas, pero ¿hasta cuándo? Estamos esperando qué cosa, porque en el fondo lo que a mí me falta dentro de toda esta discusión es una discusión donde el crecimiento, porque es lo único, el crecimiento nos guste o no nos guste, tengamos mirada sesgada, partisana, es lo único, no hay torta que repartir si no hay torta. Ya, pero nadie habla de crecimiento. Claro, entonces es una discusión que siento que está un poco invisibilizada, que está quizás eclipsada por la discusión constitucional, que está, o sea, hay que encontrar alguna manera de volver a crecer. Hoy día escuchaba en la radio en la mañana que el Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito para Chile de 18.000 millones. Que está bien, porque está ahí, es plata, es como cuando te llaman del banco y te tienen un crédito preaprobado. Está perfecto porque además es una línea de crédito que probablemente sea aprobado porque Chile tiene una economía, se confía en el país y está súper bien eso. Para el gobierno sobre todo una súper buena señal. Pero el punto es el siguiente, tampoco nos vamos a seguir endeudando y descuadrando el gasto público porque la única manera de mantener el gasto, digamos, suficiente para financiar además todo lo que viene eventualmente si se aprueba la propuesta constitucional es retomar el crecimiento. Lo decía ayer incluso Andrés Velasco en la franja del rechazo, pero bueno, habrá que darle cierto crédito a un exministro de Hacienda. Solange quiere decir algo, parece, ¿no? ¿Solange? No, que a mí yo sigo sintiendo y creo que de alguna manera represento lo que mucha gente dice, que todo está subiendo y todo más caro. O sea, cuando tú hablas de la benzina está a 1.300 pesos el litro. Es increíble. Yo no... Claro, la benzina bajó, es cierto, pero bueno, afortunadamente ahora viene el tiempo bueno. Tampoco nadie más va a necesitar parafina en verano, ¿no? Para por lo menos para calefaccionarse. Exacto. Siento que de verdad, mientras no hayan, no sé, no es justo que la inflación y las alzas las tengamos que pagar la gente que los sueldos no les suben. Exacto. Es que Solange, yo te hacía esa pregunta personal respecto de si a ti también te tocaba, porque a mí también me agobia mucho esta discusión que se pone en blanco y negro, ¿no? En los extremos, entre los más pobres y los súper ricos. Yo creo que efectivamente, según las cifras o las estadísticas, por lo menos más del 90% de la población o aproximadamente el 80 y tantos % de la población circula en la medianía y tienen los mismos problemas. Aquí a todos nos ha afectado la inflación. Ya vuelvo a decir, hay algunos que podemos resistir de mejor manera, pero eso ha sido una afectación para todos y probablemente quienes están más golpeados son aquellos que no reciben ningún mecanismo o bono directo desde el Estado. Y esa es la famosa clase media. Entonces hablamos de probablemente la señora con la que te encontraste, ¿no? De adultos mayores que han comprado sus casas, que tienen que pagar sus contribuciones, que hoy día no pueden pagar. Y ese es un temazo, y ese es un temazo a nivel nacional para la clase media. Tenemos clase media compuesta por matrimonios jóvenes que tienen a sus hijos en determinados colegios, que hacen además un esfuerzo enorme por pagar parte de esa matrícula para que ellos puedan tener un mejor colegio. Esa misma clase media de la cual hablamos, que paga una ISAPRE, y que a lo mejor paga o intenta pagar un seguro de salud, porque de lo contrario no tendría la salud a la que quiere acceder. Y a esa misma persona, que no necesariamente está en el umbral más pobre o más vulnerable del país, le pega fuertísimo la inflación. Y eso es lo que tú, en el fondo, graficas con este carro de supermercado. Y por eso que creo que es tan importante desmitificar esto y no decir que solo a un grupo de la población le es difícil. Le es difícil a la mayor cantidad de gente de Chile. Sí, bueno... Sí. Hay muchos matrimonios jubilados que trabajaron toda su vida, tienen su casita propia, lograron comprarla y todo, y no les dan el bono de los 50 años de matrimonio o no sé qué cosa porque no califican, les faltó un punto o no calificaron al IFE tampoco. No calificaron para el IFE, gente que no calificó para esto porque tiene esto o tiene esto otro. Entonces, es verdad, es una sensación bien extraña esta que vivimos la gente que pertenecemos a esta gran masa, que somos la clase media. ¿Para qué vamos a hablar de la ISAPRE? Mientras no se apruebe la ley de preexistencia de las enfermedades, mucha gente que tiene una enfermedad no puede cambiarse de ISAPRE a FONASA. Lo que pasa, Solange, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a la gente la han usado mucho, la han utilizado de unos lados y del otro. Unos para ganar elecciones y los otros para llenarse los bolsillos de plata. Eso es lo que ha pasado. Entonces hoy día la clase media es cliente para la derecha
y es cliente político para la izquierda. Pero pocas figuras políticas, no me voy a casar con ninguno porque la verdad que no tengo domicilio alguno, me da lo mismo, no milito en un partido, ni nunca voy a militar, porque no me gusta la política. Solamente la critico. Entonces el punto es el siguiente. Han usado a la gente, pero pocas personas, y hay algunos que uno puede rescatar de lado y lado, han dicho, bueno, ¿cómo hacemos para diseñar políticas públicas que sean efectivas y que efectivamente sean razonables, pero sean justas y útiles y funcionales a los objetivos que uno tiene? Pero como acá están pensando siempre en ganar la elección siguiente o en llenarse la cuenta corriente, entonces están mirando eso. ¿Y cuál es el medio que existe para poder mantener sus cuotas de poder o mantener su plata? La gente. Y eso ya ha quedado manifiesto. Lo que pasa Para es que decir, yo creo... el populista de Nemes, sí, me da lo mismo. No, está bien. Yo pero creo es verdad. que lo vamos a revisar con Roberto. Yo creo que durante muchos años nos ha tranquilizado hablar de la clase media. Nos tranquiliza decir que hay un sector que igual se desenvuelve y que es clase media, que la mayoría del país es clase media. Eso no es así. Es un sector excesivamente vulnerable, con muchas carencias, con muchas debilidades, y además quiero decir algo y revalidarlo, con un tremendo esfuerzo personal detrás. La señora con la que tú te encontraste va a relatar el testimonio ahora, Roberto Sá, es una persona que con su jubilación no solo debe solventarse a sí misma, le contaba a Solange que vivía con su hija, con sus nietos, por lo tanto tiene que ser un aporte para el grupo familiar. ¿Quieren conocer más de esta historia, Roberto? Tú puedes detallarnos. Sí, es bien interesante la conversación que ha abierto la actriz Solange Lackington, que ella nos cuenta a través de su red social la experiencia que tuvo en un supermercado, encontrarse con una mujer acongojada que con una cantidad de dinero, 50.000 pesos, tenía muy pocas cosas en su carro. Experiencia que sin duda están viviendo millones y millones de chilenos. Vamos a recordar el relato de la actriz, a quien estamos también entrevistando. Ella pone en sus redes sociales: una señora lloraba luego de comprar esto en un supermercado, un carrito de supermercado con muy pocas cosas. Me acerqué a ella para tratar de ayudarla. No sabía qué le estaba ocurriendo. Me contó que hace un año con 50.000 pesos llenaba hasta la mitad el carro con mercadería. Hoy con esa misma plata solo pudo comprar esto. Ella comenzó a justificar lo que estaba comprando mientras lloraba, pensando que yo o alguien le iba a juzgar por lo que llevaba. La abracé y le dije que no tenía que darle explicaciones a nadie. Me autorizó a fotografiar su carro. Esto y cosas peores se viven a diario. Lo comparto porque me duele. Lamentablemente la foto quedó recortada, pero en la parte alta del carro llevaba una caja de 12 leches semidescremadas, un queso crema y una caja de Roberto, 25 mascarillas. Hay un elemento, no hemos dicho acá, estamos hablando del tema de la alimentación, que obviamente es básico, pero el otro día conversando con una persona que también es de mucho esfuerzo, trabajan con su marido, bueno, da lo mismo, no voy a entrar en detalle porque no corresponde, pero estaban viendo la posibilidad de cambiarse de casa. Viven en una casa muy antigua que arriendan, aquí en Ñuble, y me dice, mira, estamos buscando una casa mejor porque está llena de humedad, hongos, en fin, ya es una casa muy antigua. Yo le digo, bueno, su hija ya se fue de la casa, porque vivían con la hija, estamos hablando de un matrimonio de cerca de 60 años, 60, 65. Su hija y su nieto se fueron, usted está con su marido, busquen un departamento, quizás se pueden reducir. Me dice... Los precios disparados. 500, 600 mil pesos. Pero no el departamento en Vitacura, el departamento soltero, buena onda, que tiene piscina, no. O sea, un espacio, un departamento de 2 ambientes, más los gastos comunes. O sea, pero ¿a qué hemos llegado si la mayor parte del país gana 400 lucas? O sea, es la calculadora la que no está funcionando en Chile, la calculadora. Entonces, cuando muchos dicen, bueno, pero ¿cómo esto pasó? ¿Pero cómo esto otro? ¿Pero por qué estos discursos tan extremistas? Bueno, porque hay un flujo de caja que está absolutamente distorsionado. Pero eso no ocurre ahora, porque van a decir, es que el estallido, es que la pandemia... En Chile, los salarios reales no han crecido como ha crecido el gasto décadas. Entonces uno se pregunta, el otro día miraba yo las tasas de crecimiento de todos los gobiernos desde el 90 en adelante. 7% Elwin, 5% entiendo Frey, y después fue descendiendo. Con Piñera sube a 5 de nuevo en primer gobierno y luego baja. Bachelet tuvo un crecimiento muy pobre, casi 2 puntos. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde se fue esa plata? Porque me van a decir a mí, estamos hablando ahora con Solange, dice, no, es que ha subido mucho la vida. A ver, perdón,
hago un simple paréntesis, sacando un poco la fiebre de la pandemia y la fiebre del estallido. Pero, ¿cuándo Chile ha sido un país barato? ¿Me pueden decir? Díganme, ¿cuándo Chile ha sido un país barato? Ahora todos vamos al supermercado, ¡ay, 50.000 pesos! Y compré 3 cosas. No, pues antes compraba 7 soles. Por Chile eso, y Uruguay son los pero países siempre ha más sido caros caro, de Sudamérica hace rato. O Chile sea, y Uruguay. Sin duda, Sí. sin duda. Perdón. Oye, José, la discusión que estamos teniendo está generando mucho feedback con las personas, nos están escribiendo, esto le está haciendo sentido a muchas personas. Vamos a revisar nuestra ventana con las redes sociales. La José Magdalena nos escribe: he visto a gente comprar 1 kilo de pan, mortadela y 1 litro de aceite en 3 cuotas. Duele la realidad, hashtag mucho gusto. Vamos con otro Twitter porque las personas le está haciendo mucho sentido esto, el alto costo de la vida de los chilenos que estamos viviendo. Bueno, Natalia Morales, eso es lo que vive la clase media hoy en día y me incluyo. Tener que comprar mercadería a crédito y ver qué dejar fuera por comprar lo necesario. Solo por el hecho de ser clase media no recibimos ningún tipo de ayuda y nos salvamos como podemos, dice Natalia. Vamos al otro. Está la gente escribiendo a propósito de la experiencia que vivió la actriz Solange Lackington con una persona. Voy al tiro contigo, Leo, José. Constanza Edo nos dice: mucho gusto, Mega, con lo poco que se puede comprar con 50 lucas hay que sumar el gasto mensual de las mascarillas. Los niños semanalmente usan mínimo 1 caja y familias numerosas ahí gastan mucho. Entiendo que Solange quiere decir algo de esto. Sí, José. Solange. Exactamente, porque ese fue uno de los puntos de que cuando esta señora me decía que justificaba mucho que había tenido que comprar, porque más encima nadie fue capaz de regalarle en el supermercado, los guardias, a alguien una mascarilla. Tuvo que taparse con un pañuelo o algo, claro. Y lo primero que sacó fue comprar una caja de mascarilla, abrirle y ponerse una. Ella me contó eso, y la caja costaba 5.900 pesos con 25 mascarillas. Entonces, ok, si estamos con esta necesidad como país de usar aún esta mascarilla, cosa que ya no está ocurriendo en muchas otras partes, Bien, sí, vamos a mejorar la señal. Solange, sí, yo entiendo. Es que no, tenemos un problema con tu audio, a lo mejor lo podríamos corregir. Sí, retomémoslo bien para poder conversar. Sí, porque no vamos a poder conversar con ella. A ver, yo voy a explicar algo acá, voy a escribir... Dame un segundito, porque quiero explicar una cosa. Si uno ve la inflación a nivel mundial, uno ve la tasa de inflación en los Estados Unidos, en el Reino Unido, Francia, en fin, todos los países han experimentado tasas de inflación altísimas que no se veían en 20, 25 años, efectivamente producto de 2 variables, básicamente. La pandemia y la guerra rusa-ucrania, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno va a estos países, no ve a la gente llorando necesariamente en los supermercados, porque esos países tenían una estructura mucho más sólida para enfrentar un escenario adverso y clases medias mucho más robustas. ¿Ah? Y qué bueno que se ponga el tema en la agenda, sobre todo en la discusión constitucional, porque lo que ha hecho la crisis no es que Chile sea domésticamente culpable solo de lo que está ocurriendo, digamos. No es que las decisiones del gobierno o la incertidumbre política, también, hay una cuota. Los retiros del 10%. También, los retiros y a todas las cosas. Yo era muy partidario de los retiros y lo sigo siendo, pero esa harina de otro costal. Pero lo que ha hecho esta crisis, Roberto, y tú no lo podrás negar, es desnudar un esqueleto enclenque, como... Anótate para esa palabra. De baquelita. Ese esqueleto de Plumavid que tiene Chile. Porque a mí nadie me podría decir aquí, yo los desafío a ustedes en sus casas a decirme cuándo Chile ha sido un país barato para la clase media. Tú me decís, bueno, es que antes las tasas de interés... Sí, perdón, Roberto, la clase media... ¿Qué dividendo? ¿Cuándo el dividendo en Chile ha sido menos de 400 lucas? Cuando la gente gana 400 lucas, o sea... Tú hasta hace 10 o 20 años ibas a Estación Central y tenías ya que pagar 200 lucas por una habitación. El problema no es la estructura de gasto, porque 200, 300 uno podría decir, bueno, es los salarios reales los que no han crecido. Entonces la clase trabajadora la que ha tenido que pagar eso. Pero yo creo que no solo el salario. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un mal sistema y hemos creado un pésimo sistema. Sigamos pensando en la clase media. Entonces son padres, por ejemplo, profesionales. Hablemos de padres profesionales que nunca se compraron su casa propia. Nunca tuvieron la posibilidad de acceder a esto que tú estás diciendo. Primero juntar el pie para luego
pagar un dividendo, no pudieron hacerlo porque decidieron, la alternativa fue educar a sus hijos y pagar la universidad de sus hijos, porque para sus hijos la universidad no fue gratuita. ¿Qué pasa con esas personas cuando ya son mayores y no tienen su casa? ¿Quién ayuda a esas personas? Nadie. ¿No? Sus hijos. Sus hijos. Entonces, ese es el sistema. No hay nadie del Estado, digo. Entonces, ¿cuál es el gran tema, Solange, de la clase media? Es que tú pagas y a cambio no recibes nada. Esa es la gran diferencia con los países desarrollados. Que tú pagas el 40% de tus impuestos, pagas el 30% de tus impuestos, pero a cambio recibes algo. Algo en salud, algo en educación. Puedes educar a tu hijo en un buen colegio cerca de tu casa. Puedes acceder a un mejor plan de salud. Pero aquí la diferencia es que tú pagas y a cambio no recibes nada. Y eso no es posterior al estallido social. Esos han sido años, Solange. Mira, y la otra cosa también, fíjate que es bien interesante porque, tal como dices tú, Soledad, claro, hay gente que ha priorizado otras cosas y no se ha podido comprar la casa. Obvio. Hay otra que sí hizo el intento y dio el dividendo, el pie y todo, pero después con el alza de la UEF y todo, y los salarios que no suben, y la cesantía, y lo que sea, que este es un país muy caro, estoy totalmente de acuerdo, no pudieron seguir pagando esos dividendos. ¿Qué es lo que hacen? Los bancos te ofrecen la solución de renegociar y hacer como un fines, ¿no? Y te meten todas tus deudas en un nuevo crédito. Entonces mucha gente ha tenido que reempezar a pagar porque eso significa empezar de nuevo un crédito hipotecario a otros 20 años más, a otros 20 años más, y hay gente que ha tenido que renegociar sus dividendos hipotecarios 2, 3, hasta 4 veces para poder bajar el monto del dividendo, que después en un año vuelva a subir, en menos de un año no va a estar la misma. Entonces es un círculo vicioso, sí, claro, donde no hay solución estatal de ayuda real y concreta para que esa gente se desestrese, se desahogue y no viva con esta sensación de angustia, de precariedad absoluta, que además repercute en ¿qué? En una rabia y en una ira descontrolada, que la vemos a diario también de manifiesto en las calles. Y la tercera, que no pudo comprarse su casa, tal como dice la Soledad, después ¿de quién depende? De los hijos. ¿Y qué pasa si sus hijos tampoco tienen una buena situación como para bancarse una enfermedad terminal de un padre o una madre, o un Alzheimer, o cualquier demencia o algo donde no hay plata para contratar una enfermera para que esté en la casa cuidándolo? ¿Qué hay que hacer? ¿Llevarlo a un hogar? Por eso mismo, Solange, es que ahí está la fractura. Es que ahí está la fractura. Entonces, a lo mejor nosotros no tenemos, yo me declaro quizás poco preciso, medio ignorantón, lo que sea, me da lo mismo. Porque la verdad que me da lo mismo lo que opinen de mí. Pero Roberto sabe mucho más, un tipo que trabaja en economía. A ver, vamos al fondo. El punto es el siguiente. Chile, un país de 17 millones de personas. No digamos que es un país, tenemos una gran población. Sí, efectivamente, la dictadura nos hereda, digamos, una curva de pobreza enorme. Que la concentración logró reducir a un dígito. Pero ¿dónde? Porque alguien ha ganado en estos 30 años también. Si no, estaríamos todos a pérdida. Pero en la indignación ciudadana, y también es importante decirlo aquí con claridad y sin maquillaje, la indignación ciudadana responde a que 30 años alguien hizo un negocio. Ustedes investiguen quién, Roberto. Aquí no han sido 30 años de pobreza y pérdida para todo el mundo. ¿No? Aquí ha sido win-win para uno y perder para otros. Entonces, ahí se produce la fractura. Porque uno se pregunta, un país pequeño en estricto rigor. Brasil tiene 200 millones de personas, los Estados Unidos son 300 millones de habitantes. Un país pequeño como el nuestro, que la magia de Chile, ¿no? Que logra pasar a un crecimiento del 7.5 en el gobierno de Elwin. 7.5. ¿Se imaginan un día creciendo a 7.5? Entonces, la pregunta que uno se hace después de 2 décadas, y la hago aceptando la respuesta, a lo mejor Kaiser me va a destruir en Twitter después, porque dice, este ignorante porquería. Yo pregunto desde la ignorancia, ¿dónde está la plata? ¿Cómo es posible que hayamos crecido a 7%, o sea, 7% anual, 7 veces nuestro PIB, y no hayamos superado y hayamos respondido y hayamos satisfecho demandas tan estructurales como salud y educación? ¿Para qué? Para que pase lo que decía Soledad. Yo pague mis impuestos y reciba la prestación, porque es una prestación mutua. Yo al Estado le pago y el Estado me da a mí una prestación básica, con la cual descargo de mi presupuesto, saco al tiro salud, educación y seguro social. Al tiro para afuera. Entonces tengo mayor liquidez a la hora de disponer en el mes. ¿Dónde está la plata? José Antonio, mira,
es verdad. Los sueldos en Chile en los últimos 30 años no han subido a la par con el nivel de desarrollo que ha tenido Chile. Sí, en el gobierno de Elwin hubo un salto importante, porque veníamos de la dictadura en sueldos muy bajos, niveles de sueldo muy bajos. En el primer gobierno democrático, en el gobierno de Patricio Elwin, hubo un salto. De ahí se tienden a estancar y lo hemos dicho por muchas razones. El sindicalismo fue pisoteado, la flexibilidad laboral que se buscaba, todo eso complicó para que los sueldos subieran. Dicho eso, yo agregaría, voy al tiro con los Twitter, al tema que dices tú, los sueldos, el tema que la gente paga impuestos y no se lo devuelve también, de que Chile no produce comida, produce muy poco, eso también hay que verlo. No puede ser que los granos, las legumbres, todo eso produzcamos tan poco. A otros países de Sudamérica la inflación no los golpeó tanto porque producían alimentos, producían comida. Con los combustibles no tenemos nada que hacer. Tuvimos mala suerte, no tenemos ni una gota de petróleo, pero con los alimentos sí. Vamos con los Twitter, con las redes sociales, porque la gente sigue escribiéndonos, ha hecho mucho sentido, mucho link, hay mucho feedback. Alevet nos dice, es horrible, con la misma plata de antes no llevas ni la mitad. Yo antes gastaba 120.000 pesos mensuales en comida. Hoy, si no gastamos menos de 150.000, no nos alcanza ni la mitad. Hasta la comida de perro está por las nubes, incluso ¿también? El de menor calidad. Es verdad, ¿también? La comida para los perritos también ha subido. Eso nos dice Alevet. Vamos con otro Twitter porque la gente está escribiendo. Hay mucho feedback con esto. El costo de la vida, cómo ha subido, una barbaridad. Todo esto con motivo de la conversación que hemos tenido con la actriz Solange Lackington, que sigue conversando con nosotros. Vamos con el otro tweet, por favor. Si lo colocan, vamos a darlo vuelta para ver qué es lo que está conversando la gente, qué es lo que nos está escribiendo en el hashtag Mucho Gusto Mega. Ahí viene entonces. Leonidas Núñez nos dice, hola, buenos días. Está complicado hoy en día comprar en los supermercados. Yo con mi señora hacemos un tour por varios supermercados comprando las cosas más baratas en distintos supermercados para poder comprar lo que uno compraba en un solo supermercado. Y hay gente que incluso va a la feria, que les puede salir más conveniente, o a estos supermercados mayoristas, que pueden ser también una opción. Diana Solís nos escribe al Mucho Gusto Mega. Es terrible cuando tienes que llegar a elegir entre qué llevas o no. Con un sueldo de 700.000 pesos a veces se piensa que eres clase media, pero créanme que con eso ya no alcanza. Esto está de mal en peor, nos dice Diana. Vamos al otro Twitter para ver qué nos estaba conversando la gente. El costo de la vida cara en Chile. Kika Maturana nos dice, Mucho Gusto Mega, somos 7 en mi familia, al mes de julio compramos 2 carros llenos por un monto de 257.000 pesos. El mes de agosto la misma compra, 370.000. Está bueno el ejercicio que hace. En julio, 2 carros, 257.000. Y ahora en agosto, 370 lucas, para que vean cómo va saltando esta inflación. Y eso que dejamos cosas afuera, como los aceites, que están carísimos. Buen ejemplo que nos da Kika para reflejar lo que está viviendo Sole. Para que vayamos desmitificando, la persona que nos escribe, en este caso Kika, nos está hablando de una compra mensual de 257 que ahora le subió a 370. Imagínate el nivel de presupuesto en comparación con el salario medio promedio, del cual ya hemos hablado. La mayor parte de la gente gana 420.000, según el INE, y el promedio está en 630 y algo mil. Sí, la mediana en 450. Ya, la mediana en 450. La mitad de los trabajadores gana de 450 hacia abajo. Pero establécete en la mediana de 450 cuando estamos hablando de alimentación. Te falta vivienda, educación y salud. Exacto. Las 3 básicas. Oye, igual es súper interesante, claro, la gente que hace ese ejercicio de poder ir a vitrinear distintos supermercados y comparar los precios. Pero ¿qué pasa con la gente adulta mayor, por ejemplo, que no tiene ni la energía? Pueden mover tanto, claro. De un supermercado a otro. Sí. Entonces tampoco es una solución tan viable para todos, o para quienes no tienen vehículo, por ejemplo, como para ir a La Vega, de irse después a otro mega supermercado por aquí por allá y andar en micro con todas las cosas, cuando la gente corre el riesgo de que además te roben, que te asalten, que te pasen 1000 otras cosas. Entonces es un círculo bien vicioso. Ahora, tú decías, Roberto, claro, no somos un país que produce alimentos, fruta y verdura. Yo encuentro que sí, en algunas cosas. Por ejemplo, las paltas, ya que nos han robado tanta agua para producir tanta palta, ¿por qué las paltas no estuvieron a un precio súper económico en los supermercados y al alcance de todo el mundo? Que es un alimento que además ayuda a bajar el colesterol, etcétera, y es muy rico y saludable. ¿Sabes qué, Solange? Por ejemplo,
Yo creo que gran parte de esas alternativas que tú planteabas, que buscan hoy día y encuentran además los adultos mayores, están en los mini market. Nos queremos trasladar a esos almacenes de barrio que han hecho una gran resistencia, además durante pandemia han sido tremendamente valiosos. Te queremos agradecer tu testimonio, que ha sido igualmente valioso, que nos ha permitido entonces poner esta discusión aquí al aire. Y Solange, gracias a ti por haber estado con nosotros. Por haberme dado la posibilidad también de hablar un poquito más sobre esto. Gracias. Ya esperamos verte pronto nuevamente aquí en nuestra pantalla.